también sabemos que ustedes le sacan bastante provecho a esta herramienta, entonces pues quisimos dar esa continuidad a este espacio. Hoy puntualmente vamos a hablar de una herramienta que probablemente muchos han escuchado, pero de pronto no se han sumergido un poco en ella para conocerla y sacarle ese máximo provecho, ¿no? Entonces vamos a hablar de NotebookLM, que es una herramienta de IA ya incluida dentro del paquete de Google Workspace. Hace parte pues de toda la tecnología de Google Cloud y pues esta herramienta muy seguramente les va a ayudar a ustedes en su forma de trabajar y los va a hacer mucho más productivos. Entonces, pues listo, para dar comienzo como muy puntual, les quiero contar que hoy nos acompañan dos personas expertas de Servinformación en Google Workspace. Nos acompaña Julián Lozano, súper experto en esta herramienta y en todo lo que tiene que ver dentro de esta área. Y Enrique Saldívar, quien es nuestro Country Manager de Servinformación en Perú. Él nos acompaña pues desde allí y también nos va a echar manito allí para contarnos qué son esas novedades y cómo pueden usar esta herramienta, ¿listo? Entonces, listo, no siendo más, los dejo con Enrique y con Julián y damos inicio a esta sesión. Esperamos que saquen provecho y cualquier duda o inquietud la pueden ir dejando en la caja de texto en la parte inferior a mano derecha. Bueno, bienvenidos a todos. Listo, Adriana, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, buenos días a todos los asistentes. De hecho, pues quiero darles las gracias por estar acá. Yo sé que es súper importante nuestro tiempo y lo estamos empleando pues en ver estas nuevas soluciones que tiene Google disponible. Entonces, pues muchas gracias por esto. Para arrancar, quisiera preguntarles a ustedes de pronto quiénes han utilizado o han escuchado ya previamente de NotebookLM. Entonces, me pueden mandar una manito arriba si lo han escuchado. Creo que como para medir un poquito qué tanto conocemos, creo que vemos que ya existen varias personas que han podido utilizar la herramienta. Entonces, sí, digamos que la sesión la vamos a dividir en dos componentes. Inicialmente vamos a ver un poquito del contenido teórico o de lo que es NotebookLM como tal. Y después vamos a pasar a un caso práctico con Enrique, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar un segundito mi pantalla. Ustedes, por favor, me confirman cuando ya la estén viendo. Por favor. Ya se ve. Sí, se ve. Perfecto. Listo. Entonces, la idea es, digamos, inicialmente entender un poquito de dónde viene todo el tema de NotebookLM, ¿sí? Digamos, cómo nosotros podemos transformar toda esa información que tenemos realmente en conocimiento accionable. Y entonces, digamos que actualmente en el mundo empresarial existen múltiples fuentes de información. Realmente estamos viviendo una sobrecarga de información. Estamos gestionando cada vez un volumen mayor de documentos. 268, 270. Presentaciones. Juli, perdóname un segundo. Quiero pedirles un favor grande, que nos ayuden con los micrófonos apagados y cámaras, y solamente nuestros dos speakers nos mantengan allí. Eso, listo. Muchas gracias. Bien. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Listo, entonces, bueno, retomando un poquito, realmente en este mundo empresarial moderno en donde tenemos acceso a tanta información, realmente estamos sobrecargándonos de esta misma información, ¿verdad? Estamos gestionando volúmenes cada vez mayores de documentos, de informes, de presentaciones, hasta de correos electrónicos, transcripciones en reuniones y todo eso es texto. Y muchas veces encontrar esta información en el momento oportuno, pues se ha convertido en una tarea bastante difícil, que nos consume muchísimo tiempo y pues nos frena muchas veces la productividad. Digamos que sobre esto se han realizado múltiples estudios en los que se ha identificado que nosotros podemos gastar hasta el 50% de nuestro día a día buscando información, ¿sí? Entonces, realmente si existiera una manera de convertir todo ese mar de datos que nosotros tenemos en una fuente de conocimiento, digamos, clara y accionable, una herramienta donde nosotros podamos consultar estos documentos y también de pronto nos ayude a entenderlos a un nivel más profundo o de pronto generar nuevas ideas a partir de ellos, pues digamos que por eso les presentamos el día de hoy NotebookLM. Sí, NotebookLM es esta herramienta, digamos que utiliza la inteligencia artificial de Google. No solamente es un chatbot de inteligencia artificial genérico, sino que también como esa funcionalidad principal que tiene
es que su información, o sea, él se basa exclusivamente en los documentos que yo le proporciono, ¿sí? Entonces, digamos que este modelo de inteligencia artificial nos reduce en un gran porcentaje, por no decir que nos tenemos que olvidar de las alucinaciones o de pronto respuestas irrelevantes, digamos, de otros modelos, ¿verdad? Porque con NotebookLM, los datos que yo le proporciono, esas fuentes de datos que yo les proporciono, son la única fuente de verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, con esta herramienta? Entonces, en esta herramienta podemos conectar múltiples fuentes de datos de distintos tipos, con distintos formatos. Podemos cargar documentos de texto, presentaciones, podemos cargar archivos de audio, por ejemplo, MP3, puedo cargar links de páginas de públicas de internet, puedo cargar videos de YouTube y él me va a entender el contenido de estos videos y sobre este yo puedo empezar a hacer consultas y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante acá? Y es súper valioso para nosotros a nivel empresarial, es que nosotros al estar trabajando en un entorno corporativo, como todas las soluciones, digamos, que están dentro de Google Workspace, pues mantienen unos niveles de privacidad y seguridad bastante altos, ¿verdad? Son niveles de seguridad que son parte de los términos de servicio de Google Cloud, en el que nos garantiza, digamos, que la información que nosotros le proveemos a estos modelos, a estas herramientas de inteligencia artificial, no van a ser utilizadas por Google ni por terceros para entrenar los modelos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros trabajemos en estos paquetes o en estas herramientas o en estas suites corporativas, Google tiene el compromiso de que no va a almacenar, digamos, ningún tipo de información para ningún fin de tener modelos, ni fines comerciales, ni ningún otro fin, ¿verdad? Entonces es súper importante acá que esto lo tengamos también. Claro que nosotros somos los propietarios de la información que le proveemos a estas herramientas y nosotros digamos que podemos disponer de ella cuando queramos. Entonces, digamos que más allá de toda esta herramienta, nosotros no solo podemos generar respuestas en texto, sino que también podemos generar pues múltiples modos de esta respuesta. Entonces también podríamos generar imágenes, podemos generar mapas mentales, podemos generar archivos de audio, y esto es algo que vamos a ver con Enrique ahora en la demo, y es que yo puedo cargar múltiples fuentes, ¿cierto? Puedo cargar, no sé, hasta 300 fuentes, dependiendo, digamos, de esas versiones que tenemos de NotebookLM. Puedo cargar hasta 300 fuentes por cuaderno. Entonces, imagínense, yo teniendo 300 archivos allí y generar un resumen. De pronto yo no tengo mucho tiempo para trabajar con este resumen. Pues entonces, qué bueno que yo pueda generar un resumen de audio que me dure, no sé, 20 minutos, 30 minutos, y yo pueda, no sé, camino a la oficina, de pronto escuchar ese resumen de audio y entender mejor, pues, digamos que todo el contenido de esas fuentes que tengo cargadas allí, ¿verdad? No sé si hasta allí de pronto alguien tenga alguna pregunta. Voy a revisar un segundito en la caja de texto si hay alguna pregunta. Dice, ¿es posible hacer comparación de documentos y que identifique las diferencias? Por ejemplo, comparación de versiones de contratos legales. Nos tocaría, bueno, digamos que, bueno, para eso existen de pronto herramientas un poco, digamos, de inteligencia artificial también, como Agent Space, que nos permiten hacer este tipo de comparaciones. En este caso, en NotebookLM, nosotros lo que podemos tener es las fuentes cargadas allí y hacerle consultas sobre esta información que tenemos allí o generar un contenido basado en ese fuente de datos. ¿Vale? Listo. De pronto, y lo que mencionaba Adriana al principio, este cuadro es un poquito denso, pero solamente lo quería poner para que nosotros, como lo mencionaba Adriana al principio, tenemos la suite de Google Workspace y tenemos ya NotebookLM incluido en nuestras licencias, ¿verdad? Entonces, digamos que dependiendo del tipo de licencia que nosotros tengamos, si tenemos, por ejemplo, Business Starter o Enterprise Starter, tenemos esta versión que se llama NotebookLM. Si nosotros tenemos las versiones estándar o Plus, tenemos esta otra versión que se llama NotebookLM Plus. Sí, que básicamente el funcionamiento es el mismo. Yo puedo cargar
los archivos, las distintas fuentes y puede empezar a hacerle consultas al respecto. Lo que varía un poquito es la cantidad de límites que yo pueda tener diariamente con una versión u otra. Digamos que con la versión sencilla, pues yo puedo tener hasta 3 resúmenes de audio por día, y en la versión Plus yo puedo tener hasta 20 resúmenes de audio por día. Puedo hacerle hasta 50 preguntas en la versión básica y hasta 500 preguntas en la versión Plus, ¿sí? Y por usuario, ya es un poco más de las capacidades de la cantidad de cuadernos que yo pueda tener. Puedo tener en la versión básica hasta 100 cuadernos por usuario. Cada uno de estos cuadernos puede tener hasta 50 fuentes conectadas, y cada una de estas fuentes puede tener hasta 500.000 palabras cada una. Esto en la versión básica. En la versión Plus podríamos tener hasta 500 cuadernos por usuario. Estos 500 cuadernos, cada uno de estos 500 cuadernos puede tener hasta 300 fuentes conectadas, y cada una de estas fuentes puede tener hasta 500.000 palabras, digamos, contenidas, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí las capacidades se multiplican aquí entre 5 y 6 veces, ¿verdad? Entre una y otra versión. Nuevamente recalco, las 2 versiones están incluidas dentro del licenciamiento de Google Workspace. Ya depende un poco del tipo de licencia que nosotros tengamos, pero pues igual siempre las tenemos disponibles. Y finalmente también tengo otra posibilidad, y es poder compartir con mis compañeros, digamos, con mis colaboradores, compartir los cuadernos que yo estoy generando. Entonces puedo llegar a compartirlo no solamente para que él haga digamos, la consulta sobre la data que yo cargué, sino que también me puede ayudar y colaborar a, digamos, a cargar nuevas fuentes y empezar a trabajar de manera colaborativa. Entonces, digamos, tenemos múltiples formas aquí de compartir estos cuadernos. También yo tengo la posibilidad de tener analítica de estos cuadernos. Entonces, si yo le comparto este cuaderno a varias personas, puedo empezar a ver quiénes son los que utilizan más los cuadernos, qué tipo de preguntas están haciendo constantemente allí sobre los cuadernos, ¿vale? Entonces, digamos que esta era la introducción inicial que queríamos realizar con NotebookLM. Le doy paso a Enrique para que nos haga la demostración, y digamos que ya yo en el chat estaré respondiendo allí las preguntas, ¿vale? Buenos días con todos. Gracias, Julián. Aquí estoy compartiendo ya mi pantalla, y básicamente lo que quiero hacer es ingresar. ¿Cómo ingreso yo a NotebookLM? ¿Dónde lo tienen hoy día los usuarios de Workspace? Básicamente van al menú de aplicaciones, y normalmente está en la parte de abajo, pero puedo personalizarlo y acceder a la información del NotebookLM directamente, de tal manera que lo veo rápidamente. Es una herramienta sensacional. La verdad que ha sido una experiencia muy rica en cuanto a manejo de documentos a quienes estamos vinculados a generación de documentos, sector público, adquisiciones, logística, legal, inclusive a áreas como imagen y relaciones públicas. Tiene un potencial enorme. Entonces, acá he creado algunas actividades que vamos a revisar durante la demo. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que me muestra es el entorno del NotebookLM. Yo tengo varios cuadernos creados. Funciona bajo la lógica de cuadernos. Puedo crear un cuaderno nuevo. Yo he estado buscando información de diferentes fuentes. Por ejemplo, acá entré a una para comenzar desde cero. Entré al Tribunal de Defensa de Libre Competencia de Chile, y encontré entre los casos interesantes una demanda contra Apple Inc. que habían ingresado en agosto, el 25 de agosto, ¿cuándo saben? Aquí está. El 17 de mayo del 25. Me pareció interesante. Dije, la voy a bajar y ver cómo se ve la demanda en el NotebookLM. Vamos a probarlo desde cero. Apenas pueda. Lo ya la bajé ayer. En fin, vamos acá. Entonces, la idea es, cuando quiero arrancar un proceso de análisis de estos documentos, comenzar a generar consultas, audios, videos, tengo que crear un cuaderno nuevo. Al crear el cuaderno nuevo, ya puedo comenzar a subir las fuentes. Entonces tengo acá, puedo arrastrar o soltar un archivo para subirlo, o
puedo subir fuentes que haya encontrado en el camino. Entonces quiero ver si tengo acá la información, esta de Chile. Aquí está. Vamos a subirla, estamos subiéndola de cero. Le pone un título inicial que lo puedo yo editar. Entonces tenemos 3 cuerpos. Ya creé el cuaderno. Vamos a ver, aquí tengo el primer cuerpo donde he cargado la fuente o las fuentes. El segundo cuerpo, que es el cuerpo del chat, en donde yo ya puedo comenzar a interactuar con ese documento. Y en la parte de estudio, a la mano derecha, tengo las posibilidades de acción que tengo sobre ese documento. Puedo crear un resumen de audio, puedo crear un resumen de video, puedo organizar un mapa mental o hacer un documento informativo, una guía de estudio, preguntas frecuentes sobre lo que he cargado como fuente de información o una cronología sobre, por ejemplo, los documentos o cuando tengo un caso, una demanda o un proceso logístico, puedo ver las fechas y armar la cronología sobre el orden de estos documentos. Entonces acá tengo la demanda que he logrado subirla ya y me da un primer resumen. El documento es una demanda presentada por la Asociación Ciudadana de Consumidores Informados de la Organización Acción ante el Tribunal de Defensa. Y me da un pequeño resumen y ahí puedo decir cuál es la base legal, que es una de las características, una de las preguntas típicas, cuál es la base legal, porque es algo que se repite mucho cuando trabajo en casos de defensa del consumidor, cuál es la base legal de la demanda. Y ahí puedo comenzar a interactuar con el documento. Vamos a repetir. Entonces, la demanda se basa en las siguientes posiciones legales. Ni siquiera he abierto, ni sé qué se trata en general, ni cuál es la base para hacer la demanda, pero cuento con toda la información que la herramienta, que en este caso el Notebook LM, busca. Vamos a ver, aquí en este caso fue una consulta directa, pero tengo algunos casos que he ido cargando. Por ejemplo, acá tengo un caso de logística. Es bien interesante, por ejemplo, cuando tengo procesos logísticos o procesos de adquisiciones y tengo compromisos de fecha. Cuando administro uno, digamos que es más sencillo, pero yo puedo comenzar a generar interacciones con ese documento y, por ejemplo, puedo decirle si el contrato lo firmé el 25 de diciembre de 2022, cuáles son las fechas en las que el proveedor debe cumplir con los entregables considerando días hábiles. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tengo cargado como fuente son las bases de un concurso, bases de una adquisición, de un proceso logístico, y en ese momento me va a decir que de acuerdo a las fuentes, el 25 de diciembre se firmó el contrato y a partir del 25 de diciembre a las 0001 inicia el proceso y comienza a calcularme los plazos de entrega de los informes mensuales en función de los tiempos que están presentes en el pliego. Como esto, obviamente se puede hacer mucho más cosas. Vamos a ver otro caso, por ejemplo. Acá tengo unas resoluciones de defensa del consumidor. Tengo también un caso interesante de Colombia, que es una campaña que sacó Supermercados Éxitos hace unos años, se llamaba Super Bingo. Pero podemos ver acá, veamos por ejemplo, las resoluciones del Tribunal Fiscal. Esas son resoluciones del Tribunal Fiscal, en este caso es un caso peruano, ya no es como el primer caso del caso de Chile, y en este caso hemos cargado 52 fuentes, lo pueden ver, hay 52 fuentes, estas son resoluciones del año 20, 22, 24, 25, y lo que puedo pedir es, me dice que son resoluciones del Tribunal Fiscal del Perú, en asuntos tributarios y aduaneros. Los casos abarcan temas como prescripción de deudas. Entonces acá puedo comenzar a interactuar con esos documentos. ¿Cuáles de las resoluciones
terminan en sanción o multa, por ejemplo. Ahí comienza a trabajar. Vamos a ver unos segundos. Mencionaba algunas otras funcionalidades. Por ejemplo, puedo hacer preguntas y respuestas sobre esta base documental. Ya lo hice para no demorar mucho en la demo. Acá lo tengo. Todo lo que yo creo a partir de estas fuentes, a través del chat, quedan grabadas en el estudio. Entonces, por ejemplo, tengo acá las preguntas frecuentes sobre el tema del tribunal y puedo ver aquí qué es el Tribunal Fiscal, cuál es su función, y esto es creado a partir, o sea, la inteligencia artificial crea estas preguntas y respuestas a partir de las 52 fuentes que yo he ido subiendo como fuentes de información. Qué tipo de pruebas son cruciales, qué debo presentar, cuáles son las bases legales, y no solamente puedo ver eso, sino que también puedo ver, por ejemplo, cierro aquí, un resumen de audio si hay alguna persona, por ejemplo, que trabaja en área de imagen, puedo generar un audio. ¿Me avisan si se escucha bien el audio? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo a veces complicado de las disputas tributarias, ¿no? Y también las aduaneras en Perú. Vamos a revisar juntos varias resoluciones recientes del Tribunal Fiscal. Esa entidad, la que tiene la última palabra en muchos conflictos entre nosotros, los contribuyentes, y la administración. Exactamente. Y estos documentos que hemos visto van desde el 2019 hasta fallos bien recientes, ¿ah? No son solo casos aislados. Cuando los miras en conjunto, empiezas a ver patrones, digamos. Se entiende mejor dónde... Como ven, sobre la base de los documentos, y es bien interesante, cómo puedo generar un diálogo explicando el contenido de documentos que podrían ser muy sosos, porque son contenidos legales, y es genera justamente este intercambio, esta conversación entre dos personas que hacen mucho más animado el resumen. Yo puedo personalizar o puedo hacer algunas mejoras al audio, pero es interesante cómo también puedo, por ejemplo, vamos a ver, en el caso de Super Bingo, que es un caso que encontré, el caso de Super Bingo en Colombia, pero ya no con audio, sino con video, hacer un resumen de video del caso. Acá lo primero que hace al cargar la fuente es, en la parte del chat, indicarme que se trata de una resolución administrativa de la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor en Colombia, y en donde hay un caso muy particular. Si gustan, lo compartimos en el video. Me dan un segundo, y acá lo tengo. Este es el audio. Perdón, vamos al video. Aquí está el video. Vamos a ponerlo en grande. A ver, pensemos en las promociones de las grandes tiendas. Son llamativas, nos emocionan y bueno, a veces hasta se gana algo, ¿no? Pero la historia de hoy es un poco distinta. Trata de lo que pasa cuando las reglas del juego no están nada claras y una promoción que parecía un éxito total termina convertida en un caso legal. Esa es la pregunta del millón. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso real. La historia de un bingo súper popular que, por un detallito, uno de esos que casi nadie ve, provocó un problema legal que, créanme, marcó un antes y un después para los derechos de los consumidores. Y para entender bien el enredo, vamos a ir directo a la fuente. Este documento es la resolución final de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Así que, bueno, sin más rodeos, vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó aquí. Ok, todo arranca con una campaña promocional gigantesca por todo el país. Se llamaba Super Bingo y lo organizó.
Bueno, ahí podemos quedarnos. Este es un video de 5 minutos 50 que ha sido generado sobre la base de un único documento, que es la resolución final del proceso llevado como proceso administrativo ante la Superintendencia Delegada para la Protección del Consumidor en Colombia. Esto es del año 2017, y es un documento antiguo, pero digamos, es un bonito ejemplo como para compartir cuál es el potencial que tiene la herramienta y cómo podemos ir jugando con diferentes fuentes de información. Entonces como hemos visto, para hacer un pequeño resumen, podemos generar audio, podemos generar resúmenes, podemos establecer un diálogo con los documentos, pedir cuáles son las bases legales de documentos, cuáles son los elementos más importantes de un documento, fechas comprometidas cuando estamos en medio de un proceso logístico. Podemos, no sé, creo que podemos investigar muchas otras cosas. Acá tengo algunos casos similares, pero que nos permiten justamente de una manera muy sencilla explotar la información. Entonces tengo aquí tengo los casos del fiscal tribunal, las bases, la demanda, acá tenemos la demanda que hicimos ya los casos. Podemos hacer resumen de audio, resumen de video, mapa mental, podemos generar un informe acá, una guía de estudio o documento informativo que prepare un resumen. Y creo que es una herramienta que le da muchísimo poder a los colaboradores para explotar la información y, como decía Julián al inicio, lograr una interacción con toda la potencia de la inteligencia artificial de Google con los documentos y hacernos mucho más más sencillo el uso de estos documentos y la generación de procesos alrededor de ellos, ¿no? Meterle mucho más inteligencia, diseñar campañas, diseñar documentos o usar las mismas fuentes de información para reutilizarla en otros procesos, ¿no? Las bases legales, los requerimientos de una adquisición o de una contratación de personal, generar resúmenes. Acá tenemos la guía de estudio, por ejemplo. La guía de estudio detallada me dice, vamos a poner en grande, perdón, la guía de estudio, propósito de la demanda, pues ya me hace un resumen, el marco legal y conceptual de la demanda, antecedentes de la industria y modelo de negocio del demandado, mercados relevantes afectados y conductas anticompetitivas. Como es una interacción muy interesante contra el documento. No sé, Julián, si quieres agregar algo más. ¿Cómo estoy de tiempo, Pilar? Sí, que estás excelente de tiempo. Vamos bien. Ok. Entonces, estos son las herramientas que tenemos. Si alguien quiere interactuar o hacer alguna consulta sobre el tema, encantado de atenderlo. A ver. Tenemos una pregunta, Quique, de comunicaciones de la Alcaldía de Macanal. Encantado. A ver. Adelante. Hola Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Enrique, esta herramienta que muestras y de la que estamos hablando hoy me parece súper potente y bastante interesante, pero yo sí quisiera hacer una pregunta un poco como más técnica, más profundo al uso precisamente de esta misma herramienta, y es el tema de hasta qué punto podríamos confiar en la certeza o en esa precisión de pronto, digámosle entre comillas, lectura que tenga la herramienta para con la fuente. ¿A qué voy? Más específicamente, por ejemplo, tú no haces los ejemplos con temas legales, ¿sí? Que algo que me parece muy demasiado importante a la hora pues de analizar este tipo de documentos, pero hasta qué punto podemos confiarle esa precisión en la lectura, entre comillas, de la inteligencia artificial a este tipo de documentos cuando de pronto, si la herramienta tiene una imprecisión con la lectura, una mala conexión de una oración con el siguiente párrafo o algo así que puede
cambiar totalmente la comprensión del mismo texto. O sea, ¿hasta qué punto podemos confiar en esa herramienta en este sentido? Porque sí, me parece chévere el tema de que las fuentes se las otorgamos nosotros mismos y no alucina en ese sentido con la información. Pero ya partiendo de allí, ¿hasta qué punto podemos darle esa confianza o esa certeza de la precisión que tiene el programa para leer, interpretar, comprender y asimismo brindarnos la información a nosotros? Esa es como mi duda, un poco técnica. Perfecto. Justamente esa es una de las ventajas de esta herramienta, que tiene esa capacidad de alucinación limitada, porque los documentos y las fuentes de información sobre la cual construye está limitada a estas fuentes de información que nosotros hemos dado o alimentado a la inteligencia. Entonces, como viste en el caso de las resoluciones, por ejemplo, del Tribunal Fiscal, yo puedo pedirle, como son documentos más o menos estándares, que tiene un cuerpo que sigue una lógica en el caso legal o en el caso de contrataciones o en el caso de generación de documentos de relaciones públicas o de imagen corporativa, la capacidad de alucinación no es muy perdón, es más controlada. Entonces, por lo menos las pruebas que yo he hecho con los documentos, con documentos legales, base legal, porque inclusive puedo llegar a acotar y comparar bases legales. En este caso, cuando he trabajado, por ejemplo, con la resolución del Tribunal Fiscal, he comparado la base legal del 2019 al 2021 y del 2021 en adelante. Cuando hay un cambio de norma, para poder entender si debo seguir usando la misma base legal del 2019 o en los nuevos documentos que genero, la base legal del 2025. Entonces, comparar esas bases legales lo va a hacer directamente, a no ser que encuentre una imagen pegada dentro del PDF. Pero por lo menos en el PDF de lectura, que está escaneado con OCR y con todas las condiciones para que pueda ser compartido y leído, hasta ahora no he tenido ningún problema de alucinación mayor. Ya sería mi feedback. Y un poco para darle un punto adicional, esto está, como mencionó Julián en un inicio, está dentro del entorno de seguridad de Workspace. Si vemos el entorno mismo, tiene las mismas características que tienen las diferentes herramientas de Workspace. Voy a compartir con los usuarios dentro de la organización y voy a compartir y va a aparecer en mi consola como compartido. Yo tengo mis cuadernos, en los espacios de trabajo. Alguien preguntaba en línea cómo se organiza esta información. Se organiza por cuadernos. Ya tengo todos mis cuadernos. Y los cuadernos tengo los míos y los que han compartido conmigo. Tal cual funciona la estructura lógica de los documentos compartidos dentro de Workspace. ¿Alguna consulta adicional? Sí, otra preguntita respecto al tema de los cuadernos y lo que hablaba Julián o el compañero al principio de las licencias y las limitaciones de las licencias. Entonces, ejemplo, la licencia que tiene el límite de los 50 cuadernos. Si yo llego al tope de los 50 cuadernos, ¿cómo hago, digamos, para restablecer ese conteo? ¿Puedo editar uno de esos 50 cuadernos para volver a tener ese espacio? ¿O cómo restablezco ese tema del espacio de los cuadernos dependiendo de mi licencia? Hola, buenos días. Sí, en este caso, digamos, cuando tú dices editar, ¿sería eliminar el cuaderno? Porque, digamos, o sea, si tú tienes 50 cuadernos actualmente y pues estás dentro de ese tipo de licencias, él ya no te va a permitir crear ningún otro cuaderno hasta que, digamos, o de pronto bajes algunos cuadernos que ya no estés utilizando, o de pronto hagas un cambio a una licencia superior. Digamos que esos serían los dos caminos. Ok, exacto. Esa es mi pregunta. O sea, si yo ya llené el cupo de los 50 cuadernos y ya no voy a utilizar, por ejemplo, uno o ya no quiero utilizar uno, para, digamos, volver a tener ese cupo por lo menos de un cuaderno más, ¿puedo simplemente como eliminar un cuaderno y volver a hacer uno nuevo?
Sí, correcto. Ujú. Ok, perfecto. Era eso. Ujú. Muchísimas gracias. Aquí, No sé si hay aquí, una consulta adicional. aquí, Quique, en el chat hay una consulta que me parece pues bastante interesante de pronto para contestarla aquí para todos, y es, nos dicen cuál sería la diferencia entre usar Notebook LM y usar una gema, ¿sí? Entonces, de pronto, si no conocemos qué es una gema, pues digamos una funcionalidad que tiene el chat de Gemini en el que yo le puedo, digamos que en cierto modo, dar una especie de personalidad al chat, y entonces el chat me va a empezar a contestar las preguntas basado en esa instrucción, digamos, que yo le doy, o en ese marco, digamos, de referencia que yo le doy para que la gema se mueva, ¿verdad? Aquí la gran diferencia entre Gemini como tal y en Notebook LM es esto que hemos mencionado, ¿no? Que yo puedo delimitar muy bien esas fuentes de datos. Yo tengo, digamos, dentro de esas fuentes de datos, ponerle exclusivamente donde quiero que él consulte la información, y basado en esas fuentes de datos es que él me va a traer la respuesta, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa bueno, esto pasa en Notebook, pero en Gemini, pues él hace la búsqueda, digamos, en todo el contenido disponible en Internet y, digamos, en todo el modelo que él tiene, ¿verdad? Entonces, hay mucha más, de pronto, cabida a alucinación o a encontrar información que pueda, de pronto, muchas veces ser contradictoria. Entonces, esa es como la principal diferencia. Yo aquí ya estoy delimitando mucho más ese lugar o ese espacio donde necesito que él me busque la información. Gracias, Juli. Una pregunta más y damos por cerrada la demo. Si quisieran, no sé si... Tengo una pregunta, Enrique, qué pena ahí que tenía la mano levantada ahí. Mira, nosotros hemos venido implementando estos tipos de agentes aquí en la compañía, ¿sí? Un poco, digamos, como el enfoque que estamos trabajando es como transformar la manera en cómo estamos entrenando la fuerza comercial. Mi pregunta va, o sea, la limitación de fuentes, digamos, hay hasta 3.000 fuentes máximo que acepta este agente. No hay una forma de poder aumentar o maximizar esa cantidad de fuentes con las cuales yo puedo alimentar ese agente, número uno. Y dos, por ejemplo, yo que estoy viendo, yo le cargué unas fuentes importantes a la gente, pero con la dinámica del negocio hay fuentes que se me están, pues ya se desactualizan. Entonces me es difícil hacer la búsqueda de esas fuentes que yo ya tengo que eliminar de ese agente, pues para mantenerlo actualizado. Esas dos preguntas, no sé si fui clara, Enrique. Sí, claro. Yo lo que sugeriría en ese caso, cuando tengo ya múltiples fuentes, Sí. Y quisiera tener un espacio corporativo para explotarlas, mi recomendación sería usar el notebook dentro del espacio de Agent Space. Agent Space es otra herramienta, no sé si vamos a tener alguna sesión adicional para las próximas semanas, pero ¿cuál es la diferencia? En el Notebook LM lo que estoy haciendo es cargar las fuentes de información a mi espacio de trabajo. Con Agent Space lo que voy a hacer es, voy desde mi espacio de agentes, comunicarme a través de estos agentes a fuentes de información corporativas, donde puedo tener los diferentes documentos y hacer la interacción con Gemini, como pongo aquí en la pantalla, contra esos documentos. Enrique, pero no pierdo la funcionalidad, por ejemplo, del tema de los videos y los podcasts, porque mira que... ya, seguiría ahí, ¿sí? Ok. Claro. Ok, súper. Un cuaderno nuevo. Voy a subir una fuente. Vamos a subir la misma fuente que subimos hace un momento. Y otra última pregunta, qué pena. Como ya tengo creado mis agentes, digamos, en Notebook, al yo pasarlos aquí ya a Google, a Agent Space, ¿tengo que crearlos desde cero o no? ¿O sí? No he hecho la prueba, pero yo imagino que tu cuaderno va a seguir vinculado. Ok, perfecto, queda claro. Bueno, equipo, Julián, Pili, Adriana, no sé con quién sigue la presentación. Muchas gracias por su atención estos minutos.
Muchas gracias a todos. Las personas que tengan más inquietudes, les estoy dejando en la caja de texto un forms para que nos dejen sus datos y en el transcurso del día o en el transcurso de la semana los estaremos contactando. Al cierre de la sesión, al cierre del día, les estaremos también compartiendo las memorias para que puedan también revisar con detalle la información. Y de todos modos también los invitamos a que conozcan nuestra página web. Allí también vamos a encontrar un poco más de desglose de las características, beneficios, las ventajas competitivas que tiene Notebook LM a la hora de la utilización para ser más productivos dentro de nuestras gestiones laborales. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Nos vemos el próximo mes con más profundización de nuestras herramientas de Workspace. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.